Buenas noches Instagram, live 8 p.m. los lunes, estamos activos otra vez. Bueno, hoy tenemos un tema que va a ser un pelín corto, un tema que me gusta mucho. Creo que va con la línea de todo lo que venimos hablando estas últimas semanas, ¿no? Hemos estado hablando últimamente de ¿qué? De persistir, del hambre para poder lograr las cosas, trabajar duro, tener pasión y todas estas cualidades que definitivamente valen la pena y son súper necesarias para poder ser exitoso y alcanzar objetivos, ¿no? Pero hoy quisiera hablar de algo un poco diferente. Hoy quisiera hablar de cuál es la mentalidad que necesita un ganador para de verdad poder llevarse a su persona o al proyecto al próximo nivel, ¿no? Esta mentalidad, hay muchos libros de mentalidad de atletas, de campeones, de gente exitosa, pero creo que hay varias cosas claves, ¿no? Y estas cosas claves tienen que ver mucho con la parte psicológica de un deportista, o un hombre de negocio, una mujer de negocio, de cómo uno se habla a sí mismo, ¿no? Entonces quisiera empezar o hablar en la noche de hoy de ese tema específico. Todo el mundo tiene la vocecita del perdedor, ¿no? Todos la tenemos. Tú no puedes hacer eso no te va a pasar a ti, esa meta está demasiado grande para tu capacidad, ¿no? Entonces esta vocecita, si uno la deja, empieza a dictar tu vida. Es decir, cada vez que algo escucha dentro de sí mismo algo negativo, si uno no lo contrarresta, esa vocecita mala, negativa, que te pone a dudar, empieza a carcomerte poco a poco y te empieza a convencer de ese mensaje negativo, ¿no? Entonces, usemos el día de hoy, quisiera usar este momento, este live de hoy, para hablar de cómo tomar control de esa vocecita negativa, de ese perdedor que le habla a uno de vez en cuando y cómo voltear la conversación, ¿no? Entonces quisiera dar muy corto hoy 3 pasos para contrarrestar esa voz negativa que de vez en cuando nos está molestando y hablándonos en el hombro izquierdo, ¿no? Entonces, el paso número 1 para contrarrestar esta negatividad que viene dentro de uno mismo es entender que uno es capaz de tomar control. ¿Qué significa eso? Si uno empieza a escuchar mensajes negativos dentro de tu cabeza, lo primero que tienes que hacer es decir, ya va, yo controlo la conversación dentro de mi cabeza. Yo soy capaz de definir cuál va a ser la tónica de en este momento en adelante, de qué es lo que va a sonar aquí adentro. Entonces, como primer paso, tenemos que enfocarnos, tenemos que convencernos de que lo mejor de nosotros es el que va a tomar control de nuestra conversación interna. Entonces, número 1, tomar control. Paso número 2. El paso número 2 va a ser activamente corregir lo que estemos escuchando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú no vas a poder, esa meta es demasiado grande para ti. Empecemos a cambiar ese mensaje por algo constructivo, por algo positivo. Dejemos que la persona exitosa que hay dentro de uno se convierta en el que empiece a hablar. Entonces, primero tomamos acción, decimos yo sí puedo cambiar este mensaje, y como paso número 2, empezar a corregir cada vez que entra un mensaje negativo a nuestras cabezas. El exitoso, la persona exitosa que tenemos todos dentro de nosotros, empieza esa pelea y empieza a, tú sabes, echarse puños hasta que quede un mensaje positivo como el último mensaje que vamos a escuchar, ¿ok? Y el paso número 3, entonces ya estamos entrando en la recta final, sería tomar acción número 1, entender que somos capaces de tomar el control de la conversación en nuestra cabeza. Número 2, empezar a contrarrestar esos mensajes negativos. Y número 3, que es de verdad que el que más me gusta, es sino que a veces uno tiene un mensaje negativo y uno dice, no puedo pensar así, tengo que empezar a pensar en positivo. Pero uno queda ahí, ¿no? Entonces uno, un mensaje negativo, le pongo un positivo por abajo, por arriba, por los lados y lo elimino. Pero el tercer paso, la tercera clave, tiene que ser
el sales pitch. Entonces aquí me voy a tener un poquito de inglés porque hay cosas que no pronuncio bien en español, pero uno tiene que tener un discurso de venta para uno mismo. ¿Cuál es ese discurso de venta? Visualizar a dónde quieres llegar. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu visión de vida? ¿Cuál es tu visión de cualquier proyecto que tengas, de un negocio, de tu carrera profesional, de tu relación, de lo que sea? Y ese tercer paso es lo más valioso, porque cuando uno a veces se siente down, cuando uno se siente abajo mentalmente, ahí es el momento que no solamente hay que poner un mensaje positivo, sino que hay que repetirse esas afirmaciones o ese script, no sé cómo se dice en español, pero como esa historia que uno se tiene que crear adentro de su cabeza de a dónde quieres llegar. ¿Cuál es tu visión a largo plazo? ¿Cuál es mi meta? Mi vida perfecta sería así. Esa es la historia que te tienes que repetir cuando te sientes bien, cuando te sientes mal, cuando no sientes nada, porque poco a poco eso se empieza a convertir en tu realidad. Y es la única manera de verdad de seguir, porque a veces uno se tranca, a veces no te sientes bien, a veces te sientes bien, se te pasa, empiezas a dudar. Entonces, agarremos control de la conversación interna que tenemos y afirmemos, repitámonos, visualicemos todo lo positivo y todos los sueños que tenemos. Porque no podemos dejar que el mundo dicte en quiénes nos convertimos. Uno mismo tiene que decidir en qué se quiere convertir. Entonces, la pregunta del día de hoy, para cerrar nuestro Super Life, es: pregúntate tú en qué te quieres convertir. Buena suerte emprendiendo.